Capítulo 18, así que si tienen sus Biblias, vamos para ahí. Y vamos a seguir estudiando en cuanto a la vida del pueblo de Dios dentro del reino. En este pasaje Jesús está hablando de el contraste que hay entre las relaciones que hay en la iglesia y la familia de la fe con lo que el mundo vive. Y todo comenzó con una pregunta. Los discípulos estaban ahí debatiendo y Jesús aprovechó esa situación para tocar un punto en el corazón de los discípulos que va a marcar una de las enseñanzas más importantes para poder vivir dentro del pueblo de Dios una vida que refleje el diseño de Dios para su reino. Jesús les habló acerca de lo que es la verdadera humildad y les dijo que si bien el mundo va atrás de la grandeza tratando de promoverse a uno mismo, la verdadera grandeza va en el camino opuesto. Ser grande en el reino de Dios es tratar de ser el más pequeño de todos. Jesús explicó que si no nos hacemos pequeños, ni siquiera vamos a poder entrar en el reino. Ser parte del reino implica un acto de humildad que hace que una persona que vivía para sí mismo y que se creía autosuficiente pueda mirar al cielo y confesar su pecado. Y pueda ver la necesidad de un Salvador y pueda entender de que su vida ahora depende de otro y que él va a ser guiado por otro y que va a vivir para otro. Entonces, ese quiebre de una vida centrada en mí a una vida ahora que va a enfocarse en el Señor, en depender de Él y el vivir para Él, es el paso de humildad que nos da entrada al reino. Y de ahí en adelante, la vida del reino es una vida que debe seguir marcada por la humildad. ¿Cómo se vive esa humildad auténtica? Bueno, la vez pasada, en la última predicación, vimos un primer tema, hoy vamos a seguir hablando sobre esto, pero la semana pasada veíamos que no solamente tenemos que nosotros llegar a Cristo con humildad y reconocernos dependientes y necesitados nosotros de la gracia del Señor, sino que tenemos que mirar alrededor y ver a los que están sentados a nuestro alrededor como Dios los ve. Verles como los pequeñitos de Dios. Y pequeñitos no para menospreciarlos, sino todo lo contrario. Pequeñitos para reconocer que aunque para el mundo son insignificantes, y si bien no tienen nada de valor en sí mismos, Dios les dio valor porque fueron amados por Él. Y son cuidados por Él. Y van a ser defendidos por Él. Entonces tenemos que mirar a los creyentes como Dios los ve. Si miramos de esa manera, entonces vamos a estar listos para poder relacionarnos bien, para poder estar pensando en otros antes que en nosotros y tener cuidado del mayor peligro de la vida cristiana. El peligro que nos habló Jesús es el peligro de ser de tropiezo para otro. Si es que es tan importante la vida de cada uno de los que están acá, entonces va a ser un pecado sumamente grave para Dios que nosotros lastimemos a otros. Así que veíamos la semana pasada la necesidad de velar por este peligro, de tener cuidado de no poner tropiezos a otros. Y bueno, en ese pasaje aprendimos el valor que tiene el Hijo de Dios. Y hoy vamos a seguir hablando de cómo es la vida de la iglesia y podríamos pensar que la relación de este nuevo tema, ahora vamos a ir al versículo 10 al 14 esta mañana, tiene que ver con el valor que tienen los creyentes, pero Jesús va a poner su foco en una actitud que es la que va a llevarnos muchas veces a pecar contra otros. Y esta actitud es la actitud del menosprecio. Siendo de que Dios tiene en tanto aprecio, siento que Él ama tanto a sus hijos, a sus pequeñitos, entonces Él nos va a advertir ahora de
menospreciarles, el no tener ese valor por ellos y el no cuidar de ellos como Dios lo hizo con nosotros. Especialmente, vamos a ver en este pasaje que Jesús va a hablar de que si yo menosprecio a mi hermano, entonces voy a correr con el peligro de pensar que él es prescindible, de que yo podría seguir adelante con mi vida aun cuando él se aleje y él termine su vida en el precipicio o en el desastre. Y este pasaje nos va a hacer pensar que un corazón que no menosprecia a su hermano va a reflejar el compromiso que Dios tiene de buscar a los débiles y de traerlos de vuelta y de pagar el precio que sea necesario para no permitir por ninguna circunstancia que uno de estos pequeñitos termine lejos de su pastor, lejos de su amo, lejos de su dueño. Entonces, en este pasaje vamos a hablar de esta actitud del menosprecio, pero siempre la actitud va a relacionarse con las acciones, ¿no? Entonces, cuando una persona menosprecia a otro, la acción propia va a ser una indiferencia hacia el estado espiritual de los demás. Y esa indiferencia es de lo que Jesús va a advertirnos. El vivir una vida egocéntrica, una vida orgullosa, donde pienso que siempre y cuando mis intereses no sean tocados, entonces lo que pase con los demás no importa. Dios no piensa de esa manera. Y si Dios no piensa así, entonces nosotros que somos discípulos de Cristo tampoco. Nosotros tenemos que imitar a Dios. Y este pasaje nos va a mostrar algo del corazón de Dios por los pequeñitos y nos va a mostrar algo de nuestra responsabilidad hacia ellos. Al final de este pasaje, lo que vamos a ver, por un lado, vamos a sentir el gozo de que nuestro Padre no tenga la actitud que a veces nosotros tenemos. Y que nuestro Padre no esté pensando en descartarnos o en que somos prescindibles, sino que nuestro Padre es alguien que no nos va a dejar hasta terminar la obra que Él comenzó. Nuestro Padre tiene tal compromiso con rescatarnos que sin importar lo torpe que seamos, lo cabeza dura que seamos, lo necio que seamos, nuestro Padre va a ser fiel hasta el final. Eso nos va a traer mucho consuelo. Pero también en este pasaje vamos a aprender que hay una responsabilidad de cada creyente por nuestros hermanos. Claro, hay una responsabilidad del oficio pastoral. Y vamos a mencionarlo también. Los pastores tienen una responsabilidad especial por el cuidado del rebaño. Pero este pasaje no está dirigido a pastores. Está dirigido a cada creyente para mostrarnos que es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros velar por el estado espiritual de los que tenemos a nuestro alrededor. Y es nuestro compromiso el pagar el precio que sea necesario para no permitir que ninguno de los pequeñitos del Señor se pierda. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Y si no hacemos eso, lo que estamos mostrando es la clase de orgullo que Jesús señaló en sus discípulos, en donde cada uno está pensando en su desarrollo. Y Jesús está ahora hablándonos entonces de cómo la vida de la iglesia es tan distinta a la del mundo. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que hacen eco con este que vamos a estudiar ahora. Uno de esos pasajes, por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El sentir del Nuevo Testamento lo que refleja es este principio que Jesús le enseñó a sus discípulos este día. Cada creyente es responsable por los que están a su lado. Es responsable de restaurar. Es responsable de levantar. Es responsable de proteger. Es responsable de ir a buscar. Es responsable de no dejar que se pierda ninguno. Porque no hay creyentes prescindibles. El Padre ama a cada uno
de una manera tan apasionada que Él va a hacer lo que sea necesario también para rescatarles. Así que de esto se trata el pasaje de esta mañana. Ya presentando el tema, uno puede darse cuenta que este pasaje nos va a exponer, porque vemos el ejemplo del Padre, pero nos vemos muy lejos de Él. Nuestro amor por Él tiene que crecer, nuestro amor por nuestros hermanos tiene que crecer, y oro para que el Señor use este pasaje para hacer esto y para traer este fruto. Así que el tema de hoy es el menosprecio a los pequeñitos de Dios, el menosprecio a los pequeñitos de Dios. Y vamos a leer entonces los versículos 10 al 14. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes y busca la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Qué distinto que es el reino de Dios a la forma en la que el mundo piensa de las relaciones. Vamos a hablar de este peligro al que somos todos propensos. Este peligro que está arraigado en nuestro corazón por nuestro propio pecado y también por la influencia de nuestro entorno. El peligro de menospreciar a otros, de no verlos tan valiosos como Dios los ve. Así que este menosprecio a los pequeñitos, podríamos dividir este pasaje en 4 conceptos que van a ayudarnos a entender este peligro y cómo escapar de él. Así que, en primer lugar, vamos a ver el mandato divino. El mandato divino. Arranca el versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Después de hablarnos antes, en los versículos anteriores, del valor que tienen para Dios, ahora Jesús va a hablarnos de un peligro y darnos una advertencia. Esta palabrita, mirad, es un mandato a estar alerta, a tener cuidado de algo que va a traer una gran condenación. ¿Se acuerdan la semana anterior, cuando Jesús advertía de lo que vendría a aquellos que hacen tropezar al hermano? Y ahora Jesús sigue con este tema del peligro de no ver a otros como Dios los ve. Y se ve en esta palabra, tené cuidado. Tené cuidado de algo que está más cerca de lo que pensás. Tené cuidado de algo que está influenciándote desde afuera y que está seduciéndote desde adentro. Tené cuidado porque si no, vos también podés caer en esto. ¿Cuál es este peligro del cual Jesús va a hablar? El peligro es el menospreciar a uno de estos pequeñitos. Jesús está hablando de este menosprecio como una posibilidad, no como un hecho. No estamos diciendo de que todos estamos menospreciándonos mutuamente, pero Jesús está advirtiendo de algo que pasa con frecuencia. Y entonces Él está advirtiendo de esta posibilidad, que en tu corazón crezca esta actitud. La palabra menospreciar acá aparece muchas veces con varios sentidos. A veces la palabra tiene que ver con directamente despreciar, o a veces no es tan directa, no es como una actitud de abandono o de maltrato, pero sí es la actitud de negligencia, no prestar atención. La palabra literalmente que aparece acá es considerar como menos. Es mirar hacia abajo o tener en poco. Esta es la idea. Aparece muchas veces, ya en Mateo la estudiamos, por ejemplo, ahí en Mateo 6:24, cuando dice nadie puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
Entonces, cuando está diciéndonos Jesús que no se puede servir a Dios y a las riquezas, usa esta palabrita menosprecio, porque va a llegar un momento en donde vos vas a tener que tomar una decisión. Vos vas a vivir para Dios o para tus riquezas. Y no es que vos digas odio a Dios o para mí Dios no importa, pero la decisión que vas a tomar va a reflejar que no le estás dando el lugar que debe tener. Menospreciar a uno o al otro, entonces no necesariamente tiene que ver con una actitud hostil, no necesariamente tiene que ver con racismo, con ataques. A veces simplemente tiene que ver con no ponerle en el lugar que debe tener, no honrarle como debe ser honrado, no actuar en base a la importancia que tiene. Entonces, esta idea de menospreciar significa tener en poco, mirar hacia abajo. Aparece también, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:12, este pasaje tan conocido, que Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. ¿Y qué era eso de tener en poco? Uno se imagina que Timoteo, siendo un pastor joven, habiendo hombres mucho más grandes, con mucho más trayectoria, tal vez se sentarían ahí en la audiencia y cuando estaban escuchando a Timoteo hubiesen estado pensando, ¿y quién sos vos para decirme eso? Te falta mucho todavía recorrer. Y lo que estarían haciendo sería menospreciar, tener en poco. Porque acá hay un hombre que está abriendo la escritura y me está hablando, pero en vez de valorar lo que se me está diciendo y responder a eso, yo lo descarto porque miro hacia abajo a la persona que me está hablando. Entonces, a veces menospreciar tiene que ver con eso, simplemente con la actitud de pensar quién es este para decirme algo, ¿no es cierto? Y pensar, él no tiene la autoridad para hacerlo, no tiene el rol, el respaldo para hacerlo, la experiencia para hacerlo. Menosprecio puede venir por varios caminos, ¿no? A veces puede tener que ver con la edad, con el trasfondo, con las experiencias, con la condición social, económica, con cualquiera de estas cosas. A veces hasta nosotros podemos caer en este menosprecio en base a lo que percibimos como la capacidad intelectual de la persona. Pensamos que la persona es más limitada en sus pensamientos y entonces no lo tomamos en serio. Y esto sería todas las formas en las que Jesús está hablando de nuestra relación con otros creyentes. Entonces, mirad que no menospreciéis. Muchos otros pasajes advierten del peligro del menosprecio en la vida de la iglesia. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:22, Pablo hace esta pregunta retórica. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Se acuerdan acá lo que estaba pasando en Corinto? Es que los ricos traían mucho y se sentaban a comer y comían solos y había gente pobre en la iglesia, no tenía nada para comer y estaban mirando allá a lo lejos y le dice, ¿qué es esto que hacen? Y los acusa de menospreciar la iglesia. ¿Qué pensás? ¿Que porque el dinero lo tenés vos y lo administrás vos, tenés el derecho de usarlo solo para vos? ¿No pensás que es valioso ese pequeñito que está ahí, que no tiene nada para comer? Entonces, en esta actitud donde estoy usando todo para mí mismo, lo que estoy mostrando es este menosprecio. Para mí no es importante. Y no me siento responsable hacia él. Entonces, el Señor está advirtiendo de esta actitud como un gran peligro. La forma en la que yo pienso de mis hermanos va a después reflejarse en la manera en la que actúo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy menospreciando a un jovencito que se para a predicar, yo voy a responder como esos hombres mayores de Éfeso, como respondieron hacia Timoteo. Lo que yo guardo en mi mente después se va a reflejar en ese momento donde yo estoy escuchando la palabra.
La actitud que tengo hacia mis hermanos va a reflejarse a la hora de decidir cómo gasto mis recursos. Y pienso, mis necesidades son más importantes que las de él. Entonces puede ser que él tiene necesidad, pero allá él. Esas son sus cosas, sus problemas, sus necesidades. Yo uso mi dinero para mí, para lo que a mí me conviene, para lo que yo quiero desarrollar. Entonces, donde nace toda acción que no honra al Señor en las relaciones de la iglesia, Pablo le está señalando acá, Jesús le está señalando acá, es de una actitud de menosprecio. El menosprecio es el peligro del cual nos tenemos que cuidar. Porque de acá nace muchísimo de lo que va a deteriorar y afectar la vida de la iglesia. Fíjate cómo agrega algo más. Dice, tengan cuidado, miren, de no menospreciar a uno de estos pequeñitos. Fíjate que no está diciendo, no menosprecien a ciertos pequeñitos, no menosprecien a ninguno de ellos. No hay acepción de persona para Dios, ¿no? No hay personas más importantes que otras. Y entonces acá está diciendo, el peligro no está en tener una actitud generalizada de menosprecio. Claro, vos llegás y ves a cierta persona predicar y entonces a él sí lo respetás y lo escuchás con buena disposición y actitud. Pero ves a este jovencito que no tiene mucha experiencia y ahí es donde nace el peligro del menosprecio. El menosprecio no es una actitud usualmente generalizada porque siempre va a haber alguien que te sirve a tus intereses. Siempre va a haber alguien, ¿no es cierto?, a quien vos aspirás a ser. Y entonces tu propio orgullo te acerca a esa persona. Entonces el menosprecio en realidad se nota no porque es algo generalizado, sino porque hay alguien, hay uno. Y si fuese a haber uno solo entre todos, ahí es donde vos caíste en este peligro. Ahí es donde estás pecando por desobedecer a Dios en este mandato de no menospreciar a nadie. Entonces, lo que vos tenés que cuidar en tu corazón no es en el general, no es en el ideal, sino que es en ese pequeñito, en ese individuo, en ese aislado, en ese que sos más propenso a menospreciar, a uno solo. ¿Sabes lo que me gusta también de esta expresión? Miren que no menosprecien a uno. Es que vos notás que para Dios la iglesia no es una gran masa, no es un grupo, son individuos. Y para Cristo cada individuo es importante. Cada individuo tiene un valor incontable, ¿no? Él pagó el precio por la salvación, no de solamente el grupo, sino de cada individuo. ¿O no dijo Pablo, se dio a sí mismo por mí? Pablo, que se considera el peor de todos los pecadores, piensa en el amor de Dios como algo personal. Me encanta acá porque Cristo está pensando en cada uno. Entonces, si Dios piensa en cada uno, sus discípulos también tienen que tener cuidado de no menospreciar a uno, a ninguno de todos, individualmente. Y le agrega esta palabrita característica de este capítulo que venimos repasando, ¿no? A ninguno de estos pequeñitos, de estos pequeños. Ya sabemos acá a quién se están refiriendo los pequeños, ¿no? Los pequeños son los que se hicieron pequeños y son parte del reino. Los pequeños son los que el mundo menosprecia y están ahí en la iglesia. Vos tenés que entender algo de la iglesia. La iglesia, por naturaleza, no tiene gente que sobresalga como grandiosa. En la iglesia somos todos pequeñitos. ¿Se acuerdan ahí 1 Corintios, capítulo 1? Que Pablo dice, miren entre ustedes, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, en la iglesia no están las personas más inteligentes de nuestra sociedad. No están las personas que son tenidas como los más influyentes de nuestra sociedad o los más importantes de nuestra sociedad. En nuestra iglesia no están los más ricos de nuestra sociedad, ¿no? No están los famosos, no están los poderosos,
¿no? ¿Qué hay en nuestra iglesia? Lo mismo que ha habido en todas las iglesias fieles de toda la historia. Los más pequeñitos. Eso es la sociedad, ¿no? Eso es la vida de la iglesia. Pequeños. Y Jesús no disimula este hecho, sino que lo resalta. Porque a esos Él vino a salvar. A pequeños. El reino fue ofrecido a los pobres de este mundo. Dios quiso que ellos sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman. Entonces Dios eligió a los pequeñitos. Y por eso hay pequeñitos en la iglesia. Y Jesús dice en este pasaje, tengan cuidado de no menospreciar a ninguno de estos pequeñitos. Ahora, dentro de todos los pequeñitos, nuestro corazón es tan malo que hace aún distinción entre todos los pequeñitos, ¿no? Y vemos a algunos que son tal vez más pequeñitos que otros pequeñitos, ¿no? Y tendemos nosotros a crear categorías y rangos y distinciones dentro de la vida de la iglesia. Y como decía, hay personas a quien tal vez seamos más propensos a menospreciar. Tal vez es lo que pasaba ahí en la iglesia a la que Santiago le está escribiendo, ¿no? Cuando Santiago le habla de la acepción de persona. Y le dice, alguien llega con el anillo de oro y la ropa espléndida y lo hacen pasar adelante, lo sientan, ¿no es cierto? Lo presentan públicamente y el otro viene con vestido andrajoso y le dice, ponete ahí en un costado y no molestes. Que no se vea que estás acá, allá, atrás de la cortina. Y Santiago muestra la maldad del corazón aún de los creyentes de hacer esas distinciones. Entonces Jesús acá está hablando de todos los creyentes. Cuidado de no menospreciar a ninguno, pero tal vez de manera especial a aquellos a quien tu corazón sería más propenso a menospreciar. Tené cuidado con este peligro. El valor de los creyentes no está en las cosas que la sociedad asigna como valiosas, sino que, como decíamos, está en el hecho de haber sido amados por el Padre. Y porque son amados por Él, entonces tienen que ser valiosos para nosotros. Tené cuidado del peligro de vos no verlos de esa manera. Entonces, primero vemos el mandato divino. ¿Y cuál es el mandato? No menosprecien a nadie, a ninguno. Lo segundo que vamos a ver es el cuidado divino. Este menosprecio de los pequeñitos se ve a la luz de este mandato y en segundo lugar se ve a la luz de este cuidado que Dios tiene por ellos. Porque para vos puede no parecer mucha cosa esta persona, pero si vos lo mirás de la perspectiva de Dios, te vas a dar cuenta de lo importante que es. Y mirá la próxima expresión. ¿Por qué hay que cuidar de ellos? ¿Y por qué no hay que menospreciar a ninguno? Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Este porque os digo es la forma de Jesús de introducir algo muy importante. Y él quiere que prestes atención ahora a esto. Y él va a hablar de lo que pasa atrás del telón. Acá en la vida vos lo podés ver como alguien medio torpe. Lo podés ver como alguien sin mucho glamour, sin mucha influencia. Lo podés ver como alguien que no te va a beneficiar mucho. Pero si vos corres el telón, ¿sabés lo que verías del otro lado? Lo que Jesús está describiendo. Sus ángeles están en los cielos siempre delante del rostro de su Padre. Ahora, ¿a qué se refiere acá sus ángeles? Bueno, claramente Jesús está diciendo que los creyentes tienen ángeles que de manera personal están velando por ellos. Ahora, Jesús dice esto y a vos te vienen 1000 preguntas a la mente, ¿no? El tema de los ángeles es uno de esos temas en la Biblia que nos encantaría saber muchísimo más y Dios nos dijo muy poquito. Porque sabemos que están ahí, sabemos que están todo el tiempo velando y obrando a favor del pueblo de Dios,
Pero exactamente qué cosas hacen, o en qué momento aparecen, o qué cosas de las que nos pasan en el día a día realmente son el resultado de esta actividad de los ángeles a nuestro alrededor. Todas esas cosas no las sabemos. La Biblia no nos explica. Ahora, tal vez algo que quiero frenar en tu mente, hay una idea que ha avanzado mucho por ahí, especialmente en círculos católicos, es esta idea del ángel de la guarda, ¿no? Y es la idea de que todos los niñitos tienen un ángel asignado, cada uno, que está cuidándoles a todos los niñitos. Entonces ese es su ángel, es el ángel de la guarda. Y este sería el pasaje del que sacan esta doctrina. Ahora, nosotros ya sabemos que este pasaje no está hablando de los niñitos, está hablando de los creyentes. El niño fue solamente la ilustración para hablar de los pequeñitos del reino, los que creen en Cristo. Pero este pasaje tampoco está diciendo que cada uno de los creyentes tiene asignado a un ángel personal que está cuidando de él. Eso no lo dice en ningún texto, no lo dice ni este ni ningún otro. Lo que dice este texto es que los creyentes, los pequeñitos, tienen a sus ángeles como grupo velando por ellos continuamente. Entonces, hay muchos pasajes que hablan de esta relación y quiero leerte algunos, porque aunque hay muchos huecos que no sabemos cómo es la actividad de los ángeles en medio nuestro, Jesús usó esto para hacernos entender el valor que tienen estos pequeñitos para Dios. Mira entonces Salmo 91, 11 al 12, dice así: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ustedes se acuerdan de que Satanás usó este pasaje para tentar a Jesús a que se tire del pináculo del templo. Y Jesús está diciendo, le va a responder, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, Dios promete cuidarme, pero yo no voy a ponerlo a prueba. Yo no tengo que tirarme para saber que Dios me va a cuidar. Así que yo no voy a tentar a Dios. Pero este pasaje es cierto en la promesa que hace en cuanto al cuidado que Dios tiene de su pueblo. Y Dios específicamente dice que Él usa a sus ángeles como mensajeros, como seres poderosos que están bajo sus órdenes haciendo el trabajo de cuidado de su pueblo. ¿Quién sabe en cuántas formas estos ángeles han estado obrando alrededor nuestro constantemente para hacer esto, para protegernos? Y no es que esto es una oportunidad para ser imprudentes, pero esta es la confianza que tenemos. No vivimos, como creyentes no vivimos con temor. ¿Por qué no vivimos con temor? Porque hay un Dios que vela por nosotros y un ejército de ángeles que está a disposición de Dios, obrando a favor nuestro, protegiéndonos constantemente. Entonces, es absurdo pensar en que algo podría llegar a nosotros que Dios no lo permita. Ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice también de los ángeles, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El autor de los Hebreos está reconociendo esta doctrina también. Los espíritus, los ángeles los llama espíritus ministradores, son siervos, son poderosos, son gloriosos, pero son siervos que están a nuestro favor, que están para servirnos a nosotros. ¿Y qué están haciendo ellos? Bueno, están haciendo toda clase de cosas que no las detalla, pero que sirven para los que van a ser herederos de esta salvación. Hay algunas historias bíblicas en donde algunos, Dios les concedió ver lo que había detrás de la cortina. Les concedió ver todos estos ángeles que estaban sirviéndoles. Un ejemplo está en Génesis 28:12. Había un hombre, Jacob, que está escapando de su casa por engañador. Y por ahora su hermano está enojado y lo quiere matar, así que él se escapa. Y Dios se le aparece para hacerle una promesa. Dios le va a cuidar
y Dios va a bendecirlo y Dios va a hacer que vuelva y Dios va a hacer que todas las promesas que le hizo a Abraham se cumplan en él. No porque Jacob sea bueno, sino porque Dios es fiel. Entonces Jacob esa noche se había acostado en el piso, no tenía nada, así que puso una piedra y apoyó su cabeza en esa piedra y esa noche soñó. ¿Y qué es lo que vio? ¿Se acuerdan? Vio una escalera que conectaba el cielo y la tierra. Y ángeles que bajaban, que subían y bajaban por esa escalera. Ahí lo dice en Génesis 28:12. Dice, y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles que subían y descendían por ella. De repente Dios corre la cortina y ¿qué ve Jacob? Ve la actividad de los ángeles, que todo el tiempo habían estado ahí. ¿Y que estaban haciendo qué? Conectando el cielo y la tierra, cumpliendo estas tareas que el Padre le estaba dando, que Dios le estaba dando a estos ángeles para hacer a favor de Jacob y de su familia y de los propósitos que él tenía para él. Entonces, este es el cuadro. Nosotros tendemos a menospreciar a alguien por su apariencia física, por su edad, por su clase social, pero si corremos la cortina, hay todo un ejército de ángeles que Dios puso a disposición de esta persona para que Él pueda cumplir en esta persona sus propósitos. Y están todos a su servicio cumpliéndolos. Mirá, también 2 de Reyes 6 es otro pasaje clásico. 2 de Reyes 6, 16, 17, es la historia de Eliseo y su siervo cuando vinieron los sirios y rodearon la ciudad. Y Eliseo le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Quiénes eran esos carros, esos jinetes? Eran los ángeles. Eliseo ora y dice, deja que vea lo que hay atrás. Qué corta que es nuestra visión, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta entender el valor que tenemos delante de Dios porque no vemos cómo todo el cielo está en función de estos planes que Dios está cumpliendo en nuestra vida? No hay accidentes, no hay casualidad, no hay enemigos que puedan evitar que Él lo haga. Todo este ejército está ahí. Todos estos ángeles están sirviendo a los propósitos de aún los más pequeñitos del reino de Dios. Los ángeles, aún en Lucas capítulo 16, versículo 22, son los que van a tomar a este pequeñito cuando muera. Lo van a llevar hasta el lugar de su habitación celestial. El Hijo de Dios no solamente va a aparecer en el cielo, va a ser llevado como este hombre, este mendigo, que para la sociedad no valía nada, que para la sociedad, ¿no es cierto?, estaba lleno de llagas, comiendo migajas abajo de una mesa, y cuando murió andás a ver sus restos, a dónde fueron, probablemente a una tumba común, sin nombre, y al final desparramados por ahí. Pero eso es el cuerpo. Su alma fue escoltada por los seres más poderosos que hay en este universo y llevada como un hijo del rey hasta la presencia del rey. Eso es lo que hay atrás de la cortina. Son ángeles, son sus ángeles, son los ángeles de esos pequeñitos que están obrando a favor de ellos. Y mirá, de estos ángeles dice Jesús eso, sus ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Está diciendo, estos mismos que están al lado de ellos son los mismos que están en la sala del trono del Rey del universo. Si vos pensás, ¿qué sería para vos
el estar con alguien que está con el rey. Justo el otro día venía escuchando la radio y el que estaba contando la radio era un veterinario. Y estaba contando uno de los momentos más especiales de toda su vida, que fue ir a hacerle una cirugía a un gatito, a una casa. Y cuando llegó a esa casa y estaba, después de hacerle la cirugía, estaba ahí curando al gatito y se dio cuenta que el hombre de la casa era un doctor muy reconocido que había estado el día que murió el general Perón y fue uno de los que declaró muerto al general Perón. Yo pensaba, fíjate, este hombre en la radio está contando lo importante que fue para él sanarle el gatito a la persona que estuvo con el general Perón. Ahora imagínate lo que Jesús está diciendo acá. Los ángeles que están con estos pequeñitos, cuidando de ellos, obrando en ellos, que les van a escoltar, son los que están todo el tiempo en la presencia del Rey del universo mirando su rostro. Mirá si no lo tenemos distorsionada nuestra imagen del valor que tiene. Lo importante que deberíamos sentirnos de poder estar al lado de un pequeñito que su ángel está todo el tiempo delante del Rey del universo. Este es el valor que ellos tienen para Dios. Y si están delante del Rey del universo, ellos también están interactuando, ¿no? Es su ángel que está allá. Ahí hay un par de textos que muestran a estos ángeles en ese lugar. Ahí en Lucas, por ejemplo, 1:19, cuando se aparece Gabriel a María, le dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Ese es el lugar en el que están estos ángeles. Entonces, mira, el menosprecio de los pequeñitos podemos verlo a la luz primero de este mandamiento divino, no menosprecian. Podemos verlo también a la luz del cuidado divino. Sus ángeles están delante del Padre. Tercer lugar, podemos verlo a la luz del ejemplo divino. A la luz del ejemplo divino. El versículo 11, tengo que hacer una aclaración. En nuestras Biblias leemos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y esto que tenemos en nuestra Biblia es verdad, aparece en otros pasajes. En el momento en que la traducción que estamos usando se hizo, los manuscritos que el traductor tenía a disposición tenían estas palabras. Pero desde el siglo XVI hasta acá se han encontrado manuscritos más antiguos que ponen en duda que realmente estas palabras del versículo 11, todo el versículo 11, hayan estado en el texto original cuando Mateo escribió. Lo que puede haber pasado es que el escriba hizo este comentario en un margen y que alguno que copiara después el documento lo insertó y quedó como parte del texto. Lo que el escriba está notando acá es que esto que él se acordó que Jesús dijo en otro momento, aún en Mateo más atrás lo había dicho, cuando el escriba se acordó de eso, él relacionó lo que se estaba diciendo. Jesús está hablando del valor que tienen estos pequeñitos. Y ahora va a hablar de cómo Dios muestra con su ejemplo cuánto valor tienen al ir a buscarlos. Entonces se acordó el escriba de lo que Jesús dijo de sí mismo y su misión. Él vino a este mundo a buscar a estos pequeñitos. Entonces, si bien probablemente todo este versículo 11 no haya estado en el texto original, sí podemos hacer una observación. Lo que está diciendo es real. Y es algo que se dice en otros pasajes, por ejemplo, ahí en Lucas 19:10, casi de la misma manera, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
en la historia de Zaqueo. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla de su salvación? Entonces, ¿qué es lo que está ahora presentando acá? Es el hecho de que Dios no menosprecia a estos pequeñitos. Y esto se refleja en lo que Dios hizo. Acá el Hijo hizo. El Hijo vino a salvar lo que se había perdido. Ahí en Mateo 9 habíamos leído también el versículo 12 y 13 que al oír esto Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia y quiero y no sacrificio, pues no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Jesús va a hablar de los pequeñitos y su misión de rescate enfocada en los pequeñitos. Él vino a salvarlos a ellos. Entonces, esta actitud de menosprecio va en contra de lo que movió a Cristo a salvarnos a nosotros. Lo que le movió a Él fue vernos pequeñitos. Cuando nosotros miramos a alguien y lo descartamos por ser pequeñito, estamos actuando en contra de lo que Dios hizo. Entonces llega el versículo 12. ¿Qué os parece? Jesús va a proponer una situación para hacernos entender este mal del menosprecio. Y esta historia que él va a contar es una historia que aparece en otros pasajes. Ustedes se acuerdan que esta misma historia de la oveja perdida va a aparecer en el contexto del hijo perdido. En Lucas se va a contar alrededor de la historia del hijo pródigo, una historia muy similar a esta. Entonces Jesús va a usar este ejemplo del campo para mostrar su actitud hacia los pequeñitos. Entonces, ¿qué os parece? Evalúen esta situación, porque esto es algo lógico, es algo que cualquiera puede entender. Esta pregunta de qué os parece va a venir con este tono de esto es algo que cualquiera puede ver, puede darse cuenta. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, y comenzando uno puede ver, este hombre tiene un rebaño bien grande. Las ovejas eran costosas. Aún el día de hoy, no sé cuánto valdría comprar una oveja, pero si vos multiplicás esto por 100, es un capital grande que este hombre tiene ahí. Y ahí estas ovejas representan su futuro, su inversión, su trabajo. Y dice que teniendo estas 100 ovejas, se descarría una de ellas. La palabrita descarriar tiene un detalle. Está puesta no en la forma activa, sino en la forma pasiva de esta palabra. Entonces podríamos más bien tomarla como y es descarriada una de ellas. Tal vez podríamos tomar el contexto y seguir con lo que Jesús había dicho antes del peligro de ser de tropiezo para otros. Entonces podríamos pensar en esta oveja fue víctima de esto. Alguien le hizo tropezar, le hizo descarriar. Pero habría otras cosas que podríamos pensar. Su propio corazón le puede descarriar a esta oveja. El enemigo, Satanás, está ahí al acecho y él le va a hacer descarriar a esta oveja. Pero la cuestión es que Jesús está mostrando una oveja que va a ser influenciada por el entorno de afuera o de adentro a alejarse del rebaño. A veces esta palabra ser descarriado se traduce en otros pasajes con el mismo concepto de ser engañado. Ser engañado, alguien le hace tropezar. Lo que está haciendo Jesús es mostrando con este ejemplo la vida de la iglesia. Así que vos ya sabés quién es esta oveja. Esta oveja se está refiriendo a uno de estos pequeñitos. Estos pequeñitos que no hay que menospreciar. Estos pequeñitos que sus ángeles están velando, pero vos sos responsable por él. Entonces Jesús te va a mostrar una situación en donde se ve el menosprecio. El menosprecio dentro de la vida de la iglesia se ve con la debilidad de los hermanos. Esta idea de hermanos que se descarrían no está hablando de
personas que son excomulgadas de la iglesia porque ya no son vistas como hermanos, porque su vida y su respuesta al pecado evidencia que ellos están entregados a su pecado. No está hablando de esa persona, no está hablando de la apostasía, no está hablando de un falso maestro. La situación de la oveja que se descarría es otra. Esta es una oveja real, es un hermano en la fe. Pero está mostrando de que por naturaleza los hermanos en la fe van a ser propensos a divagar. Los hermanos en la fe van a ser propensos a temer, a la incredulidad, al pecado. A pecados que van a lastimarlos, pecados que van a lastimar a las personas a su alrededor, pecados, ¿no es cierto?, que a veces van a ser muy necios, pecados que te van a hacer pensar, pero no se da cuenta de lo que está haciendo, de las decisiones que está tomando. Esta es la naturaleza de la oveja. Así como la oveja naturalmente es propensa a esto, de la misma manera, en el pueblo de Dios, los creyentes lo van a hacer. Así que acá no hay nada raro, ¿no? Hay personas que están saliendo, que están tropezando, que están cayendo en su pecado. Y entonces viene la pregunta, una pregunta retórica, que es obvia la respuesta, pero eso va a confrontar nuestra actitud cuando dice, ¿no deja ese pastor las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Esta pregunta de no deja es la respuesta obvia, sí, por supuesto, él va a dejarlas. Esto es lo que todo buen pastor va a hacer. Esto es lo que vemos a todos estos hombres haciendo constantemente. Y fíjate la evaluación que este hombre va a hacer. Cuando dice no deja las 99, él intencionalmente va a salir de donde está, va a dejar ese grupo de ovejas solas y va a ir atrás de esta solita que se perdió. ¿Qué es lo que hay atrás de esta evaluación? Porque no es que él lo obligan a salir, él es el que las deja a las 99. O sea, él es el que decidió dejarlas. Él piensa que está bien dejarlas. Y Jesús lo está afirmando, es obvio, está bien dejarlas. ¿Y qué le hizo pensar que había que dejarlas estas 99? Bueno, lo que ningún pastor hubiese pensado en ese momento sería, bueno, se perdió una, pero igual sigo teniendo 99, ¿no? Qué mal. Lástima, ¿no es cierto? Un día de pérdida fue, ¿no? Sería como, no sé, un albañil que fue a trabajar y llovió y entonces tuvo que cortar antes del trabajo. Bueno, no pude hacer todo lo que había planeado para hacer. Fue un mal día de trabajo. Los pastores no piensan así de las ovejas. No piensan, bueno, espero que mañana no se me pierda ninguna. No, porque hay algo propio de la labor del pastor que hace que él no piense en quedarse tranquilo sabiendo de que hay muchas más. Porque él piensa en cada una individualmente. Él no lo piensa como una masa, él no lo piensa en porcentajes, él no lo piensa en el número, en estadísticas, él lo piensa en individuos. Y lo piensa en individuos porque este pastor tiene una relación con cada una de las ovejas. De hecho, imagínate si vos tendrías 100 ovejas, imagínate que esta tarde te llevamos a un campo y te damos 100 ovejas para cuidar, te darías cuenta, a menos que la veas corriendo por ahí, pero si no la ves corriendo por ahí, ¿te darías cuenta de que te falta una? Si no viste cuando se fue, ¿te darías cuenta de que te falta una? Vos ves un montón ahí, ¿no es cierto? Son un montón de manchas que están ahí. Entonces vos estás tratando de mirar el paquete, el grupo. Pero ¿cómo es que un hombre se da cuenta que le falta una? De repente dijo, me falta una. Es porque para él no es un rebaño, son ovejas individuales. Y él las conoce a cada una. Y él las distingue a cada una y las valora a cada una. Entonces él se da cuenta que le falta una no porque las volvió a contar, sino porque no está esta. Probablemente tiene un nombre para esa oveja. Y falta una oveja. Y por eso es que él va a salir a buscarla esa.
porque esa es la oveja, no es un número más. Y entonces es obvio, él deja las 99 por motivación propia y va por las montañas a buscar la que se había descarriado. El que él va por las montañas implica un esfuerzo que él va a hacer. Las montañas no es el mejor terreno para salir a buscar una oveja, ¿no? Porque si vos estarías en el llano, la verías a gran distancia. En la montaña tenés que recorrer todos los rincones, porque puede estar atrás de cualquier piedra. Y cuando vas a las montañas, tenés que trepar y bajar y meterte en lugares difíciles y pasar por donde no hay caminos. Entonces está describiendo Jesús a este hombre que va por la montaña porque ahí es donde estaba pastoreando y en las montañas se perdió y en las montañas hay que buscarla. Este hombre no está calculando el precio que va a requerir. Este hombre va a ir. Él no calcula, él no evalúa, él hace lo que se supone que hace el pastor. Va por los montes y esta idea, él va a buscar. La idea que da es que él va con la intención de encontrarla. Él no va solamente a decir, bueno, yo me di una vuelta y no la vi. Él no va a volver hasta no haberla encontrado. Esto es lo que va a decir cuando en Lucas Jesús cuenta la historia relacionada con el hijo pródigo. La expresión ahí en Lucas es mucho más fuerte, ¿no? Cuando él dice, la busca hasta que la encuentra. O sea, él no se va a volver a la casa sin la oveja. Puede ser que la encuentre muerta, pero él la va a encontrar. Esa oveja, yo no la voy a dejar ahí, pase lo que pase. Esto es lo que Jesús está diciendo de este hombre. Va por los montes a buscar la que se había descarriado. Cuando uno piensa en esta imagen de la oveja siendo buscada por el pastor, ¿qué es lo que hay que estar pensando? Yo le decía, bueno, creo que lo primero que podemos pensar, y es lo que Jesús está diciendo, primero, en cuanto al carácter de Dios, esto es lo que Dios hace con sus ovejas. Cuando Dios piensa en su rebaño, Él no lo piensa como un paquete, Él lo piensa con individuos. Cuando Él piensa en su rebaño, Él tiene la determinación que este pastor tiene. Este pastor no va a dejar a la oveja hasta encontrarla y hasta traerla. ¿Cuánto consuelo trae al corazón esa verdad? Ese es el gran pastor. El pastor del que habla Pedro, ¿no? El gran pastor del rebaño, el rebaño de Cristo, tiene esta disposición. Él no se distrae, Él no pierde de vista ninguna, Él no olvida ninguna. Él nunca piensa, bueno, fue solo una la que perdí, qué lástima, se fue. Cristo piensa por cada oveja con esta determinación. Y Él personalmente va a tomar en sus manos el poder hacer esta obra. Por eso es que hay tantas promesas en el Nuevo Testamento en cuanto a la perseverancia de Dios en la salvación. Hay tantas promesas porque Dios no va a perder ni una sola. Esto es lo que Jesús dijo, por ejemplo, en Juan capítulo 10, que el Padre le dio un rebaño para cuidar y el Padre no quiere que se pierda ninguna. Y entonces Jesús no va a perder ninguna. Nadie va a poder arrebatar ninguna de las ovejas de su mano. No hay nada que pueda separar del amor de Dios. No hay pruebas, no hay enemigos, no hay ni siquiera el pecado o la torpeza de ninguna oveja que pueda hacerlo. El Padre no va a dejar que se pierda ninguna. El pastor las va a cuidar hasta el final. Y entonces, cuando pensamos en la seguridad de nuestra salvación, por ejemplo, nuestra seguridad de salvación no está basada en nuestra obediencia. Obviamente que ahí nadie seguiría salvo. Si son salvos los que no se van del rebaño, entonces estamos en el horno. No hay esperanza. Pero somos salvos porque hay un pastor que no va a dejar que ninguna oveja se vaya sin que él la busque hasta encontrarla. Y este es un pastor todopoderoso, omnisciente, que no pierde nada. Entonces, ahí está nuestra seguridad. Nuestra alma está segura. Es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. No temáis
manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces vos sos una ovejita torpe. Estás ahí en un campo peligroso. Pero no tengas miedo, porque Dios te hizo su oveja. A Él le plació, Él quiso hacerlo. Él quiso darte el reino. Entonces no hay nada que temer. Sos del rebaño de Cristo. Hay seguridad final, contundente. Vas a ser cuidado por Él hasta el final. Pero claro, hay otra forma en la que tenemos que pensar en esta historia, porque de lo que está hablando Jesús acá no es solamente del ejemplo del Padre. Él está hablando del valor que tienen estos pequeñitos y el peligro de menospreciarlo. O sea, Él está mostrando la inconsistencia de la vida cristiana. Cuando nosotros tenemos un pastor tan fiel y un pastor tan amoroso, y cuando estas ovejas son tan valiosas para Él, muchas veces nosotros no vivimos de la misma manera que Él. No reflejamos ese mismo compromiso, no reflejamos ese mismo amor que Él refleja. Y este pasaje está puesto acá para exhortarnos a nosotros. Entonces, ¿cómo tenemos que pensar de esta ilustración? Bueno, tenés que pensarlo así. ¿Cuán responsable me veo yo por los que tengo a mi alrededor? Yo sé que lo primero que pensarías es, sí, es verdad, a mí nadie me está buscando como ese pastor. Pero por un momento no lo pienses de esa manera. Por amor a tu propia alma, este pasaje no está diseñado para hacerte ver lo horrible que es la iglesia. Este pasaje está diseñado para hacerte ver lo valiosa que es y lo importante que es que cada uno de nosotros se arrepienta de este menosprecio. El menosprecio que hace que no tengamos esta actitud, esta determinación de buscar a todos los que están a nuestro alrededor todo el tiempo. Entonces, cuando ves ese pastor, este pastor tiene que ser una exhortación para nuestro corazón. Y el versículo 13 agrega algo más. No solamente la buscó, sino y si acontece que la encuentra. Esa expresión muestra que a veces él tiene la determinación de encontrarla, pero no la encontró. Porque dice, si acontece, si es que la encuentra y está viva todavía, esto es lo que va a pasar. ¿Sabes qué? Yo pienso, hay varias formas en las que tenemos que pensar en hermanos que muestran debilidad y tropiezo y engaño, o que han sido engañados y esto es que se descarrían. Hay algunos de ellos que van a terminar evidenciando de que nunca fueron ovejas. Pensá en Cristo. Él es el pastor que no se le pierde ninguna, ¿no? Pero ¿qué pasó con Judas? ¿Fue la excepción? Ahí tenés una que se te perdió, ¿no? No pudiste cuidarla bien. Y Judas terminó ahorcado. ¡Qué tragedia! Sus intestinos desparramados y su nombre quedando en el resto de la historia, ¿no es cierto?, como el traidor. Entonces sí perdiste a una. No, Jesús no perdió ninguna oveja, nunca perdió ninguna oveja. ¿Y qué pasó con Judas? Él nunca fue oveja. Él era un falso creyente entre el pueblo de Dios que salió a luz sus verdaderas motivaciones. Entonces, este sí lo encuentra, me imagino, estaría relacionado con esto. Hay veces donde el pueblo de Dios se ve estirar para buscar al que está mostrando esa debilidad. Pero al final puede ser que él no regrese. Al final puede ser que él se mantenga en su pecado. Al final puede ser que él renuncie al evangelio. Y sí, es verdad. Por la naturaleza de la iglesia que aún no ha sido glorificada. Entonces estamos en este trabajo, pero con esta limitación. Si la iglesia es fiel y sale a buscar, acá está esta imagen, lo encontró. Lo encontró significa lo encontró en el estado en el que estaba y lo buscó y lo trajo ahora al redil nuevamente. Este lo encontró, ¿no es cierto? Sería el Gálatas 6:1, lo restauró.
lo acompañó, lo ayudó y ahora ya no está divagando más, no está entregado a su pecado, no está en el temor y en la incredulidad, ahora volvió a la fe y a la obediencia. Y entonces, cuando eso pasa, si fuese a ser que lo encuentra y lo descubre, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Este regocijo va a ser un testimonio del valor que tenía esta oveja para este pastor, ¿no? En todo el pasaje estamos viendo esto de cuán valiosos son estos pequeñitos para Dios. ¿Y sabés dónde se ve el gran valor que tienen los pequeñitos para Dios? Se ve en el gozo que produce el haberlos encontrado. Pensá esta ovejita que volvió al redil y se encuentra de que no hay gozo. Que, bueno, menos mal que no se nos perdió, volvé, y seguimos para adelante, como si nada hubiese pasado. Lo que eso está evidenciando es que no hubo el amor del que se hablaba, del que está hablando Cristo acá, ¿no? Que no se ve el valor. Este banquete, esta fiesta, es un testimonio más de lo importante que son. Y hace una comparación, ¿no es cierto?, para mostrarnos la magnitud del gozo. Dice, se alegra más por ella que por las 99. Esto no está hablando de favoritismo, ¿no? No está diciendo que el pastor valora más a una que a otra y entonces está haciendo esa distinción. No, todas son importantes. Y si hubiese sido otra la que se apartó, entonces él se hubiese alegrado de la misma manera por esa otra. No es que esta era más importante, no era que esta era su ovejita, ¿no? Justo se me había ido mi discípulo amado, mi persona más cercana. El pastor no tiene ovejas preferidas. El pastor no tiene esos favoritos, ¿no? El pastor los ama a todos. Entonces, cuando vino esta, que es la más rebelde, que es la más terca, que es la que se fue, pero cuando volvió, él se goza más por esa que por las 99. Y el gozo está no en que ella es más valiosa, sino en el peligro en el que estuvo. Eso no pasó con las otras. Y en la situación de haber sido resuelto ese peligro. Es como toda buena historia que te genera, ¿no es cierto?, todas esas emociones de euforia y de gozo. Siempre funcionan así. Cuanto más caótica es la situación del protagonista, más desesperante es su condición, si logra después de todo salir de esa situación y todo se recompone de nuevo, es más el impacto que produce, ¿no? Y la alegría, nos salvamos, ¿no? Entonces, fíjate, esta oveja produjo en el amo, en el pastor esto, porque estuvo en este grave peligro. Y la profundidad de ese peligro, las condiciones en las que estuvo y ahora el rescate asombroso, produce todo este gozo. No es que ella vale más que las 99. No es que una oveja vale más que 99, porque las otras 99 también valen más que todas. Entonces, ¿cómo haces? No, todas tienen el valor. Pero acá está el gozo, la fuente de gozo estuvo por lo que estaba pasando. Ahí en Lucas, cuando se cuenta la historia del hijo pródigo, se habla también de este gozo y dice en el versículo 32, Lucas 15:32, mas era necesario hacer fiesta y regocijo porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Por qué no hicieron la fiesta cuando el muchacho estaba ahí? ¿Por qué no hicieron la fiesta como este otro? Le preguntó, ¿no? El otro hijo. ¿Por qué nunca me hiciste una fiesta a mí? ¿Por qué nunca mataron el animal gordo? Es que la alegría va a ser mayor por la situación en la que estuvo. Y la desesperación y ahora el gozo de la restauración. Por eso,
Entonces, de cierto os digo que se regocijan más por aquella que por las otras. Ahí mismo en Lucas 15, versículo 7, fíjate esta observación que hace. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En ese contexto Jesús no está hablando de que haya gente que no necesita arrepentimiento, está hablando de gente que no se cree pecadora y necesitada de perdón, necesidad de gracia. Pero el mismo principio, por este va a haber tanto gozo. Así que el ejemplo de Dios es otro de los ingredientes que necesitamos para entender el peligro del menosprecio. ¿Cuál sería el peligro acá? Bueno, el peligro sería que nosotros no vivamos como Dios es y que nosotros ahora no tengamos ese mismo compromiso, ese mismo sentido de responsabilidad o ese mismo gozo que el Padre tiene. Último punto. Vimos entonces el mandato divino, el cuidado divino, el ejemplo divino y vamos a ver ahora la voluntad divina. Vamos a ver la voluntad divina. Y termina de esta manera. Así. O sea, de la misma manera, siguiendo el mismo patrón que la historia que acabamos de estudiar de esa ovejita que se perdió. De la misma manera, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Fíjate que Jesús antes había hablado, los ángeles están delante del rostro de mi Padre en el cielo, mostrando su deidad, pero ahora dice, no es la voluntad de vuestro Padre que se pierda ninguna. Lo que está mostrando ese a quien vos llamás Padre es así como acabamos de ver. Entonces ahora vos estás comprometido a vivir de acuerdo al carácter de tu Padre. Esta es tu responsabilidad delante de Él ahora, es tu Padre, ¿no? Y quiero decirte algo de tu Padre. Te voy a hablar de la voluntad del Padre. A veces tenemos estos dilemas, ¿no? Quiero encontrar la voluntad de Dios para mi vida. Y en nuestra mente estamos pensando en una decisión específica que tenemos que tomar. Y en toda la Biblia no va a aparecer ningún versículo que nos diga qué tenemos que hacer con esa decisión. Porque la voluntad de Dios para nuestra vida no se descubre con una revelación especial, personal. Se descubre conociendo el carácter de Dios y su voluntad general y viendo nuestra vida diaria, sabiendo entonces cómo Dios actuaría en mi situación, yo sé exactamente cuál es su voluntad para mi vida. Entonces, si alguien quiere saber la voluntad de Dios, tiene estos pasajes que nos dicen cuál es. Y acá hay uno de estos pasajes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Queremos agradar a Dios? ¿Queremos obedecer a Dios? ¿Queremos hacer todo lo que Él quisiera que suceda? ¿Amamos a Dios? Entonces, acá está la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que está en vuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Parece muy clara, ¿no? Esta voluntad. Y esta es la voluntad de Dios. De todos sus pequeñitos, sin importar lo terco que sean, cuántas veces hayan caído, sin importar su condición social, física, su edad, ninguno de todos estos. Dios no quiere que se pierda ni uno solo. Entonces no tenemos alternativa. Si Dios no lo quiere, si esta es su voluntad, ahora nosotros estamos obligados a vivir de acuerdo a su voluntad. Vivir para que no se pierda ninguno. Ahora, volvemos a este punto. Si lo encontrare, si lo encuentra. Nosotros tenemos que dejarle a Dios lo que Él va a hacer en los corazones de cada persona. Pero tenemos que entender nuestra responsabilidad frente a esas ovejas que divagan, que se van, que se pierden. Entonces, fíjate, no es lo único que se pierda ni uno de estos pequeños. Si volvemos a esa expresión, uno. No es, bueno, igual todavía somos muchos. No es,
a ver cómo nos reorganizamos, no hay nadie prescindible. No hay nadie que no tenga el valor por el que Cristo dio su vida y por el que nosotros somos llamados a buscarles. Entonces, esta es la voluntad del Padre. Ahí en Juan 6:39 Jesús se compromete con esta voluntad del Padre cuando Él dice, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cristo está comprometido con esta voluntad del Padre. Nada voy a perder, lo voy a resucitar. Ahí en el capítulo 10 Jesús también va a decir, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Cristo está comprometido con esto. ¿Sabes lo que me quiere decir esto? Aún mi negligencia no va a evitar que Cristo cumpla su promesa. Él no va a perder nada. Ninguna de sus ovejas se van a perder, jamás. Él va a resucitarlas a todas. Él es soberano, Él es Señor, Él es bueno. A la vez, nosotros somos responsables. Entonces, ¿cuánta responsabilidad tenemos frente a esto? Estaba leyendo un comentario y anoté textualmente lo que decía el comentario. Y les confieso, este es un pasaje difícil de predicar. No es difícil de predicar porque no entienda lo que significa el pasaje. Es difícil de predicar porque me siento avergonzado por mis propias fallas. Es difícil de predicar porque quisiera vivir este pasaje mucho más de lo que este pasaje está diciendo. Entonces, mientras lo estaba estudiando, había una crisis, una lucha grande en el corazón. Y cuando leí esta frase era como una espada que me estaba penetrando el alma y la anoté y se las quiero compartir. Dice así, y si Jesús siente lo mismo por cada uno de sus pequeñitos perdidos, ¿cómo podemos decir que somos sus seguidores si no sentimos lo mismo que Él por ellos? ¿Cómo es que podemos saber que Él estuvo dispuesto a dar su vida por sus ovejas, pero nosotros ni siquiera mover un dedo para traerlas de vuelta al redil cuando se extravían? ¿Cómo es que podemos saber que Él conoce a cada uno por su nombre, pero nosotros ni siquiera nos damos cuenta cuando una se ha ido? ¿Cómo podemos saber que Él está tan comprometido con cuidarlos y sin embargo nosotros no preocuparnos por buscar a aquellos con quienes Él está tan comprometido? ¿Conocés vos a alguien que como una de estas ovejitas está deambulando sola? No te hablo de alguien que fue excomulgado y que fue sacado de la comunidad de la iglesia. Estoy hablando de personas que las consideramos parte de nuestra iglesia, pero que no están protegidas, que su pecado, el engaño en su corazón, está poniéndoles en gran peligro. Y están ahí, solas. ¿Será que en el transcurso de la predicación el Espíritu Santo trajo a tu mente a alguien específico? ¿Un nombre, una persona? ¿O será alguien del pasado en donde vos viste patrones y no respondiste cuando había que hacerlo? Tenemos que arrepentirnos de esto, hermanos. Tenemos que valorar a cada pequeñito. No tenemos que menospreciar a ninguno. No es la voluntad del Padre, nuestro Padre, que se pierda ni uno solo de ellos. ¿Qué vamos a hacer hoy mismo para responder a este llamado? Oramos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana, que
la necesitamos, Señor. Porque aunque duele ver nuestro propio corazón y el menosprecio que está ahí, aunque duele, Señor, ver que no somos siempre fieles, no respondemos a ese amor que hemos recibido con la misma pasión y compromiso. Gracias porque tú no nos dejas deambular y nos traes de vuelta. Y aún esta predicación, esta mañana, fue tu callado agarrándonos y trayéndonos de vuelta y acercándonos al redil y recordándonos tu verdad. Gracias por tu misericordia. Y ahora ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Enséñanos, pon en nuestros corazones ese amor y ayúdanos a ser prácticos, comenzando hoy mismo. Danos, Señor, esas cualidades que solamente están en tu corazón. Permítenos reflejarlas en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús, amén.